Vamos al móvil, un museo de la ciudad que está en plena reparación. Es uno de los orgullos de la ciudad, el Museo Esteves. Allí nos muestra con autoridades del lugar qué cambios depara para la ciudad y cuál es la proyección para este 2022. Lore. Gustavo, así es. Miren, estoy en el patio español del Museo Esteves, un patio, bueno, con un estilo europeo, con venecitas, hermoso para venir a disfrutar y conocer algunas de las cosas, de las cuestiones que hay para ver en el Museo Esteves. Pero la noticia es que se renovó ya por completo el tendido eléctrico de una de las salas principales, la Sala Española. Y para conocer sobre esto estamos con Analía García, quien es directora del Museo Esteves. ¿Cómo estás, Analía? ¿Qué tal? Buenos días Lorena, buenos días a la audiencia. Muy contentos, Gustavo, porque estamos volviendo, la apuesta es volver a abrir las puertas por calle Santa Fe de este museo, joya patrimonial de los rosarinos, de gran valor patrimonial para nuestra ciudad. Y en ese sentido, todos los caminos nos conducen a reabrir sus puertas por calle Santa Fe en agosto, septiembre de este año. Bien, bueno, ¿qué es lo último que se hizo? Y lo último que se hizo es la renovación del tendido eléctrico de los canales de electricidad que conducen a las salas. Es renovar los tableros centrales, el cableado completo del museo y bueno, en este sentido se finalizó con las salas españolas. Y bueno, luego continuamos con las salas francesas y el hall central. Y en ese sentido, digamos, es todo un proceso de restauración que comenzó con sus desagües pluviales, con el piso de roble de Eslavonia, con la electricidad completa de sus salas de exposiciones. Bueno, y cuando estaban haciendo este proceso de mejoras, se encontraron con restos arqueológicos. Cuando, claro, justamente trabajar con los desagües pluviales, en realidad el Museo Esteves es monumento histórico y artístico de la nación, justamente porque es una casa museo. Es una casa que acompañó la historia de la ciudad de Rosario, frente a la plaza principal de construcción misma de la ciudad, de la urbe. Y en este sentido, indagar sobre los desagües pluviales nos hacía encontrarnos con la historia sobre los cimientos de la casona. Bueno, al encontrar determinadas cerámicas, justamente y dialogar con la Universidad Nacional de Rosario, con el decano de la Facultad de Humanidades y Artes, Alejandro Vila, realizamos un convenio entre la Secretaría de Cultura, nuestro secretario de Cultura, Dante Taparelli, y Alejandro, en el marco de trabajar conjuntamente y con investigaciones. Y bueno, la Cátedra de Arqueología de la Universidad comenzó su indagación y se encontró con el brocal del aljibe de la casona de los Ibarlucea, con determinados registros de postes habitacionales del Rosario más antiguo y con los famosos albañales conductores de agua pluvial. Bien, Gustavo, si tenemos un poco de tiempo, vamos a ver estos restos arqueológicos, porque estamos aquí ya próximos en la sala, justamente con una de las directoras de esta investigación arqueológica, con Mariana Algraín, quien es arqueóloga, quien bueno, se han encontrado con esta investigación que de repente estaban haciendo mejoras, como nos contaba Analía, y se encontraron con estos restos que nos invitan a conocer cómo era un poco la Rosario más antigua, y eso es lo interesante, ¿no? Poder a través de todos estos objetos que se descubren, conocer sobre la historia de Rosario, ¿no es cierto, Mariana? Sí, seguro. Aparte, bueno, fue realmente un descubrimiento que no lo esperábamos y nos puso muy contentos a todos, Analía, ¿no es cierto? Porque primero aparecía, bueno, ellos encontraron una capa, un contrapiso, una carpeta con materiales de construcción de 1900, que seguramente era de alguna reforma que hicieron la familia Esteves, y bueno, llamaron al equipo de arqueólogos. Y bueno, vinimos también con gente del CONICET, con un georradar,
lo cual permite detectar otro tipo de estructuras, como por ejemplo esa estructura circular, que bueno, ya esperábamos que esté el aljibe o el pozo de agua, bueno, lo cual nos hizo excavar, focalizar la excavación en ese sector, y de hecho apareció todo el pozo aquel que se ve, ¿no es cierto?, esa estructura redonda. Posiblemente anterior a la familia Esteves, a la familia Ibarlucea, o quizás anterior, porque tampoco tenemos todavía, hemos llevado ladrillos para datar, son ladrillos grandes, ladrillones antiguos, claro. Así que tampoco sabemos con exactitud de qué fecha son, pero sí que son antiguos, por lo menos mediados de siglo XIX. Y estando sobre una de las casonas del casco histórico de Rosario, ¿es posible elucubrar o pensar que haya quizás más restos arqueológicos abajo del casco, de estos lugares tan importantes y los primeros que se construyeron sobre Rosario? Y sí, seguramente. Bueno, las excavaciones arqueológicas precisamente permiten vislumbrar todos esos restos que quedaron tapados y que se conoce muy poco de la historia de Rosario criolla. Así que acá estamos, bueno, en la medianera más antigua, que es de 1830. Claro. Así que es uno de los primeros, de los orígenes de Rosario, toda esta zona. Sí. Por eso el valor patrimonial del museo, o sea, va mucho más allá de los Esteves. Aporta muchísimo valor a toda la casona, este descubrimiento. Sí. Bueno, después se va a exponer, me imagino, en algún lado. Y sí, seguramente. Los materiales sí, vamos a hacer muestras y va a quedar todo acá, en el museo. Bien. Analía, bueno, ¿cuándo hay fecha de apertura, de reapertura del museo? ¿Hay o no hay? Sí, hay fecha de reapertura en agosto de este año. Y nosotros, bueno, en este sentido, todo el nuevo tendido eléctrico, la pintura de sus cielos rasos, las restauraciones también de sus cielos rasos en pequeñas instancias. Es un gran equipo de restauradores en diferentes materialidades y, como decía Mariana, se va a visualizar y se va digamos, a mostrar estos registros. Porque en realidad, digamos, la casona nos desafía en cómo pensar el Museo Esteves. El museo nace como museo de arte decorativo, pero en realidad sabemos que su historia, la importancia de la casona, es trascendente. Entonces, cada mobiliario, cada ornamentación, cada registro histórico de la casona lo trasciende a un museo de arte decorativo. Por eso fue reconocido Monumento Histórico y Artístico de la Nación y con eso su envergadura como casa-museo. Y en esta nueva etapa con un yacimiento arqueológico. La idea es mostrar una ventana de blindex que, digamos, nos permita visualizar todo el piso de roble de Eslavonia y los registros más antiguos de la ciudad que están aquí. Bien, tenemos una pregunta de Gustavo. Brevemente, sí, nos comentabas, Gus. Para Analía, que nos cuente brevemente la historia de estos Esteves, Firma, Odilo, y cómo esa casona, con la historia que están describiendo, pasó a ser parte de la ciudad. Que nos cuente. Bien, brevemente si nos podés contar la historia de los Esteves, de Firma y Odilo Esteves, y cómo esta casona pasó a formar parte del patrimonio de la ciudad. Claro, bueno, ayer a la tarde hubo charlas en la Biblioteca Argentina de mujeres pioneras. En ese sentido, el Museo Esteves es fruto de la donación de Firma Mayor de Esteves, que muere a los 90 años y que 4 años antes había escrito su testamento hológrafo por escrito, a mano, donde legaba su casa junto con las obras de arte que tenía esta casona, que habían coleccionado los dos, este matrimonio que vivió aquí por cerca de 40 años y que juntos, y que en este sentido la legaba a la ciudad que tanto cariño le tenía. A mí me gusta, digamos, cuando trabajamos sobre el germen del origen del museo, es ponerse a pensar en las voces de la radio en aquel momento, en 1964, cuando muere una mujer renombrada de la burguesía rosarina y que la municipalidad recibiría obras como de Goya, Boucher, David, Murillo,
Velázquez. Entonces, en ese sentido, es el ruido que ha provocado en la ciudadanía o que haya provocado en la ciudadanía semejante donación. Y luego la apertura de un museo de estas características y cuánto cuesta restaurarlo, cuánto cuesta mantenerlo. Entonces, el Museo Esteves es una joya patrimonial de los rosarinos. Ahora, me imagino cómo sería el tipo de vida acá en una casona tan grande. ¿Quiénes vivían? Bueno, se habla de que vivían alrededor de 20 personas aquí que los acompañaban. Y también, o sea, cómo atesora fortuna el matrimonio Esteves. Firma Mayor, en realidad era hija de la familia Mayor dedicada a la fundición de metales. En una ciudad en plena construcción, la fundición de metales era propio de la envergadura de la construcción de la ciudad. Pero Odilo Esteves, quien llega como inmigrante muy jovencito a la ciudad, y junto con sus hermanos, se dedican al comercio de la yerba mate. Fue el comercio de la yerba mate y una diversificación en otras actividades que hacen que atesore esta fortuna. Bien. Bueno, hay algunas muestras ahora igual, o sea, no se pueden visitar las salas principales, pero sí está activo el museo. Sí, sí, está activo en aquello que eran las caballerizas para la familia Ibarlucea, los propietarios anteriores, o la cochera para los Esteves, para nosotros sus salas de exposiciones temporarias por calle San Lorenzo. Y bueno, la verdad es que estamos proyectando una exquisita exposición, donde a modo, digamos, de avant-premier o de noticia, es que un artista rosarino como Víctor Cita Giordano, que es un gran dibujante del patrimonio de la ciudad, a mano alzada está siguiendo las siluetas de cada una de las ornamentaciones de las salas principales del museo y acompaña sus dibujos en grandes dimensiones sobre una caja blanca que es la sala, el mobiliario de la familia Esteves. Bien, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a Analía. Bueno, ahí estábamos con Analía García, directora del Museo Esteves, con algunos avances de esta obra de remodelación y a la espera de su reapertura total para conocer, ¿no?, este gran valor patrimonial de la ciudad de Rosario. Claro, y situado en un punto donde comenzó a crecer, donde la villa, que posteriormente fue Rosario, se estaba generando. Así que cerquita de la municipalidad. Cuando esté todo listo, cuando hayan terminado de refaccionar, cita obligada en visitar este museo que encierra gran parte de la historia de Rosario. Gracias, Lorena. Muy buena nota.